Bendiciones, hoy miércoles 20 de septiembre del año 2023. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, gózate en medio de la prueba. Es que por lo general cuando estamos viviendo momentos de prueba, momentos desesperantes, momentos fuertes en nuestra vida, lo menos que pensamos es en gozarnos. Pero el Señor nos manda a gozarnos en medio de la prueba. Dice el libro de Santiago 1:2, hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, en pocas palabras, el apóstol nos está hablando que nosotros debemos sentirnos muy felices cuando pasemos por toda clase de dificultades. ¿Y por qué? Porque esta clase de dificultad, esa circunstancia que estamos viviendo, es para que podamos poner nuestra confianza en Dios, para que nosotros aprendamos a soportar ese dolor, esa situación en tiempos difíciles y podamos resistir hasta el final. Por supuesto, esto nos va a llevar a otro nivel, a madurar, nos va a llevar a perfeccionarnos, nos va a llevar a que podamos tener nuestra confianza en el alto, en el sublime, en aquel que habita la eternidad. Recuerde lo que dice el libro de Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿ok? Y esto es para los que son llamados conforme a un propósito. O sea, que esta palabra no es para todo el mundo. Si usted tiene un propósito divino con Dios, de Dios para nosotros, todo lo que usted haga le va a ayudar a bien. Todo. Entonces, en medio de la prueba, el Señor nos llama a gozarnos, a tener gozo. Dios nos llama a gozarnos en medio de esa dificultad. Porque la vida de un cristiano es una vida llena de tribulaciones, de pruebas, ¿verdad? Es una vida llena de circunstancias. Es una vida donde el Señor va a permitir diferentes caminos. ¿Para qué? Para moldear nuestro carácter. Por eso Jesús nos habló una y otra vez. Decía, en el mundo tenía tribulación, pero confía, yo he vencido, porque Jesús pudo vencer cada circunstancia que tuvo que pasar. Entonces Dios nos está llamando en medio de la prueba a que nos gocemos, a que nos animemos, a que le entreguemos a Él ese problema, a que le entreguemos a Él esa tribulación, a que no nos angustiemos por nada, no, sino que usted pueda creerle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso dice el libro de Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, que después de esa prueba viene la victoria. Cuando usted soporta las dificultades, Dios lo va a bendecir. Cuando usted la supera, le va a dar un premio. Y el honor más grande que podemos recibir es la vida eterna, que Él ha prometido para nosotros porque le amamos. Entonces, Él nos ha permitido una prueba y nos manda a gozarnos. Y no ha sobrevenido ninguna prueba, como dice el apóstol Pablo, o ninguna tentación que no sea humana. Porque Dios es fiel, que va a permitir, ser tentado, con la misma capacidad que nosotros podemos resistir. Ninguno de nosotros va a tener una prueba más grande de la que pueda recibir. No, la prueba que tú tienes ahora tiene tu talla, tiene tu medida, tiene tu capacidad, no es más grande. A veces decimos, si yo fuera fulanito, yo hiciera esto, pero no, te toca la prueba que tú necesitas, la de tu medida, la de tu tamaño, la de tu capacidad, no la de tu hermana, no la de tu amigo, sino la que tú tienes. Dice el libro de 1 Corintios 10:13, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podía resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, que cada prueba Dios nos va a dar la salida, pero nosotros tenemos que aprender a gozarnos, tenemos que aprender a descansar en Él, gozosos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, pero dedicados en la oración, dice el apóstol Pablo. O sea, que en medio de la prueba tienes que gozarte, en medio de la prueba tú tienes que confiar en Dios, en medio de la prueba tú tienes que saber que el único que te va a ayudar, el único que te va a sustentar es Dios. Ahora, Santiago te dice y nos habla de gozarnos en las diferentes pruebas. ¿Por qué? Porque él dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, si aunque falte alguna cosa alguna. ¿Ok? Porque cuando usted tiene prueba, todo Dios la permite para moldear nuestro carácter, para llevarnos a tener una madurez espiritual, para que aprendamos a depender de Él, para que aprendamos a confiar en nuestro Padre celestial. ¿Ok? Que cuando
estemos viviendo pruebas dolorosas, pruebas fuertes, que nosotros aprendamos a regocijarnos, nos quiere llevar el Señor, porque sabemos que esa prueba no es para muerte, sino para testimonio de vida. Por eso cuando Marta y María estaban esperando a Jesús, porque su hermano Lázaro estaba enfermo, dice la palabra que María y Marta tenían la esperanza puesta en Jesús, pero Jesús tardó un poco más y Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo, y esa tardanza hizo que Lázaro muriera. Lázaro muere, y cuando Jesús va de nuevo donde están ellos, dice que ellos dicen: maestro, si hubieras estado aquí, nuestro hermano Lázaro no hubiera muerto, no hubiese muerto, maestro. Ok, ellas tenían la esperanza en él, pero ¿qué le dijo Jesús? Que ese testimonio no era de muerte, sino de vida. Ellas no podían entender todavía. Y así nos vamos a encontrar en el día de la resurrección. No, era un testimonio, era necesario que Lázaro muriera, era necesario, por eso el maestro se tardó. Hay circunstancias en nuestra vida que son necesarias, y es donde Dios nos va a probar, es donde Dios realmente va a ver de qué material nos hizo, porque Él nos formó y nos hizo de un material que está capacitado o que puede resistir esa prueba. Entonces Él nos va a probar, y nos va a probar para ver si realmente tenemos el carácter de Cristo, si en medio de la prueba nosotros nos gozamos, si en medio de la prueba nosotros nos llenamos de su gozo, si en medio de la prueba nosotros nos separamos de Él, o si en medio de la prueba, por causa de la prueba, nosotros sentimos, mire, nos empezamos a contender con Dios. ¿No he visto gente que contiende con Dios en medio de la prueba, que lo que hace es maldecir, que lo que hace es quejarse, que lo que hace es despotricar de Dios y no le agradece a Dios? Dice la palabra: demos gracias a Dios en todo tiempo y en todo momento, porque esta es la voluntad de Dios. O sea, Dios quiere que en medio de la prueba también le demos gracias, que en medio del dolor, en medio de las circunstancias, usted pueda ser agradecido, porque nada nos va a poder separar del amor de Cristo, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, nada. Entonces, cuando usted confía en Dios, cuando usted sabe que va a tener tribulación, pero usted confía en Él, usted va a poder vencer, ¿ok? Por eso Él dice: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces no nos tenemos que preocupar, tenemos que orar, tenemos que ir a la presencia de Dios, tenemos que gozarnos en ese momento de prueba. Tenemos que aprender que el gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza, que cuando nos gozamos en Dios, Él nos va a fortalecer de tal manera que vamos a poder pasar la prueba y nuestro carácter será perfeccionado. Así que en lugar de amargarte, en lugar de tener ahí esa trompa, de molestarte, de estar ahí afligido, mire, tiene que presentarle esa prueba a Dios, tiene que presentarle esa circunstancia a Dios, tiene que agarrarse de la promesa del libro de Filipenses: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones a Dios en oración, en acción de gracia, y el Dios de paz, mire, va a ayudarnos, va a bendecirnos, nos va a contestar. Pero nosotros tenemos que gozarnos en medio de la prueba, porque es allí donde Dios va a sacar lo que está dentro de ti, es allí donde Dios nos va a perfeccionar, es allí donde Dios nos va a llevar a otro nivel, es allí donde realmente nuestra fe va a ser probada, nuestra confianza a Dios va a ser probada. Qué hermoso que en esta mañana usted le pueda decir al Señor: Señor, perdóname por todas las veces que he despotricado en medio de la prueba, que he maldecido, que he contendido contigo. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa del Cordero de Cristo. Ayúdame a gozarme en medio de la prueba. Ayúdame, Dios mío, a hacer lo que hizo el salmista, que en medio de la prueba, Dios mío, se gozaba, se iba a gozar en el Dios de su salvación. Ayúdame, Señor, Padre de la gloria, que en medio de la tribulación, Señor, yo pueda entender que todo lo que estoy viviendo, aconteciendo en nuestra vida, viene con la firma, con el sello, con la estampa de parte tuya, que no acontecerá nada que tú no lo permitas primero, Señor. Por eso te alabamos, te bendecimos, nos gozamos hoy en medio de la circunstancia. Aunque no la entendamos, sabemos que tú estás obrando a nuestro favor y que tú, Padre de la gloria, cumplirás tu propósito en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.